Bueno, soy Matías Coutinho y voy a hacer un video sobre las dos presidencias de Juan Domingo Perón. La primera, de 1946 a 1952 y de 1952 a 1955. Ahora vamos a hablar del primer gobierno de Perón en lo que es en el análisis político de su gobierno. En 1946 Juan Domingo Perón asume su primera presidencia con gran apoyo del sector de la coalición laborista y el Partido Justicialista. Lo que hizo Perón políticamente fue encuadrar una idea muy vertical a la que se le llama peronismo. Esto lo hizo con el Partido Justicialista y el sector laboral más importante de la Argentina. Podemos decir que en lo vertical lo que logró Perón es que se una partido político, una idea y el líder, por así decirlo, se unan en un conjunto por un bien en común, por una idea en común. Entonces, ya alineando el poder, el líder y la idea política, todos iban el partido en su conjunto iba a seguir una misma línea, un mismo rumbo, con un líder bien puesto, con que todos sepan el líder, que todos sepan cuál es la idea y hacia dónde querían que vaya. En lo que fue su política y la relación con las masas, Perón lo que logró es que se siga, que su partido sea seguido por el sector social más importante de Argentina, lo que podríamos decir que son los trabajadores. Formó un sindicalismo organizado, por así decirlo, se armó la Fundación Eva Perón, que fue muy importante, Eva Perón, para poder unir, digamos, las mujeres también al partido como una figura muy importante en su primer mandato. Y también se hicieron algunas renovaciones en la política a partir de esto, se cambió la Constitución, que incorporó derechos en la educación, en lo social, podemos decir en el trabajo, en los derechos laborales. También lo que se hizo fue que se pueda renovar la presidencia, o sea, digamos, los 4 años de presidencia, bueno, se puede haber reelección de la misma persona que está en el poder. Esto también trajo consigo mismo un sesgo autoritario de parte del gobierno en la política, con, digamos, distintas persecuciones políticas, un régimen bastante autoritario. Con esta renovación también se intervino en el Poder Judicial, en la oposición que fue bastante reprimida y censurada a través de los distintos cambios que hubo en la Constitución. Y podemos decir que en el plano internacional, como política exterior, no se mostró ni del lado de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. Eligió ser como un tercer país, una tercera opción, y ser más independiente de las dos potencias y formar su propia industria, crecer aparte de lo que podemos decir la polarización de la sociedad en su momento con la Guerra Fría luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, defendió la industria nacional, digamos, de las potencias mundiales. Esto también podemos decir que lo aisló un poco del lado occidental de los Estados Unidos, que en ese momento, después de ganar la Guerra Fría, costó que se vuelva a reincorporar con la Argentina por el momento de aislamiento que hubo en el gobierno de Perón. En el plano económico, bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el gobierno de Perón, digamos que la Argentina estaba muy bien parada por las exportaciones que hizo en su momento de alimentos y de materia prima de primera mano para lo que necesitaban las potencias que estaban en conflicto en ese momento. Podemos decir que en lo económico favoreció mucho los salarios de los trabajadores, con el aguinaldo, vacaciones pagas, muchos derechos laborales que ayudaron a la mejora del salario de los trabajadores y a una posición económica de los trabajadores que nunca habían tenido en la historia de Argentina. O sea, la mejora de los salarios reales y de las condiciones laborales hicieron que haya un gran bienestar en los trabajadores de la República Argentina. Esto de alguna manera hizo que el consumo interno también, a los trabajadores a estar mejores pagos,
hay un mejor consumo interno en la República Argentina, los trabajadores pueden comprarse sus cosas, eso favoreció mucho a la industria nacional también. Un apartado muy importante en lo económico, bueno, el ICI, la sustitución de importaciones, fue un plan económico, el plan quinquenal que hizo Juan Domingo Perón, en donde compró maquinaria para utilizarlas en la República Argentina, para poder, en vez de importar productos de afuera, productos industrializados, poder fabricarlos en Argentina. Un plan donde compró máquinas, se hicieron fábricas, muy importante para la producción industrializada en la Argentina. Esto hizo obviamente que haya más puestos de trabajo, se nacionalizó el gas, el teléfono, la electricidad, gracias a la gran maquinaria industrial que consiguió la República Argentina. El Estado promocionó este plan con la creación de fábricas, puestos laborales, mejores pagas, con nuevas industrias, pongamos las industrias textiles, fueron muy importantes en ese momento. Después se creó la IAPI, que lo que hacía era buscar precios justos de los productos importados y de los mismos productos que se producían en la Argentina, creando como el Estado interviniendo en esos precios para unos precios justos, lo que hizo que haya mejores precios en la República Argentina de productos importados y de productos nacionales. A todo esto hubo aspectos obviamente negativos que trajo todo esto en la economía, como un gran aumento de la inflación, ya el gran gasto público en los subsidios, más las importaciones de fábricas. El Estado entró en un momento de déficit fiscal, lo que hizo que necesite emitir dinero. Necesitaba emitir dinero, lo que trae inflación, déficit fiscal, y trajo bastantes complicaciones en lo que es la economía de la República Argentina. Lo mismo con las reservas del Banco Central, ya que al emitir dinero gastaba reservas del banco y eso empezó a traer bastantes problemas. Bueno, esto trajo... la inflación fue creciendo, lo que fue debilitando a final del periodo de la presidencia de Juan Domingo Perón. También al no aislarse de Estados Unidos, eso trajo problemas, ya que Estados Unidos no nos podía prestar dinero, no nos prestaba atención. Digamos que estamos bastante aislados de la potencia mundial del momento. Después, bueno, lo de la IAPI, los precios justos, trajo bastante tensión con el sector agroexportador de la República Argentina, ya que le ajustaban los precios, no lo dejaban vender a lo que necesitaban y empezó una tensión que todavía tenemos actualmente, que es el campo contra el Estado, por así decirlo, y los precios, las ganancias que quiere sacar el campo, los precios que quiere poner el Estado e imponer. Y en cuanto al plan quinquenal, se dio que tampoco la industria nacional pudo terminar de competir con los que eran los productos importados y obviamente con las empresas del exterior. Los productos argentinos no industrializados no podían competir con los productos internacionales, tampoco generaban exportaciones. O sea, digamos que la gran entrada la tenía el campo, en el sentido la materia prima sí se exportaba, pero tenían muchos problemas la nueva industrialización para exportar cualquier producto industrializado. No era la misma calidad que en el exterior y tampoco el mismo precio. Socialmente, una gran movilización social ascendente en la República Argentina, trabajadores, personas normales de clase baja, clase media se movilizaban y el peronismo fue muy importante y muy popular en ese momento, muy aceptado por el mayor porcentaje de personas en la República Argentina. Hubo una gran inclusión de las clases trabajadoras, se le mejoró el sueldo, se le incluía en las decisiones políticas, en el voto femenino, fue muy importante en su momento, ya que le daba más derechos a las mujeres, que obviamente al ver lo que le daba el gobierno también se sumaban a esta idea. Muy importante, como habíamos dicho antes, Eva Perón en este momento, por así decirlo. Hizo también con la Fundación Eva Perón y se acercó más a los sectores más pobres y lo fue incluyendo a la charla política, mejoró su inclusión en el trabajo y la gente tuvo muchas más oportunidades. Socialmente fue un fenómeno social muy importante el peronismo en ese momento y muy creciente y muy popular
y aceptado por la mayoría de las personas. Y en aspectos negativos sociales, una gran división. O sea, ahora estaba muy polarizado el pueblo argentino, no había distintas opciones, sino que eras peronista o antiperonista. Entonces hubo una división social muy importante que seguimos teniendo en el día de hoy, increíblemente, donde la sociedad está muy polarizada entre peronistas y no peronistas. Entonces fue una discusión muy importante. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tenía el poder? El peronismo. Entonces hubo mucha censura de lo que sería la oposición, de personas críticas al Estado, al gobierno de Juan Domingo Perón, y se creó una gran persecución y censura hacia la oposición. Después, también un problema que hubo social es que hubo mucha dependencia del Estado argentino. Otra cosa que pasa bastante actualmente, que es que muchas personas dependen económicamente del Estado, ya sea como que les den una paga aparte, por así decirlo, un plan que los ayude, que el Estado les dé un trabajo, que el Estado le dé un plato de comida. O sea, se llevó a mucha dependencia del Estado, lo que actualmente, con un Estado más empobrecido como pasa ahora, trae muchos problemas sociales, ya que el Estado no puede abarcar a todos. Bueno, como el Estado en ese momento tenía una buena banca, un buen poder, podía hacerlo. Pero como dijimos, con la inflación, a través del tiempo esto se fue debilitando y ya no funcionó igual el peronismo, por así decirlo. Bueno, en el plano educativo, una gran expansión educativa. Infraestructuramente se construyeron muchas escuelas, universidades, centros de formación técnica. Se capacitó mucho a los docentes, hubo una gran capacitación docente para poder expandir, digamos, la educación por la República Argentina. También, bueno, socialmente se incluyó a sectores más pobres y clase media a la educación, lo que hizo que más gente tenga educación, estudios y intelectualmente la gente también vaya creciendo. Bueno, se creó la UTN, la actual UTN, utilizada en su momento para capacitar a las personas en lo que son los trabajos industriales. O sea, ahora la UTN se dan todas las ingenierías, bueno, en ese momento se enseñaban todos los distintos oficios industrializados, obviamente, de la industria, para poder, de alguna manera, que esas personas tengan salida laboral, estudio y obviamente que también con personas sabiendo, con educación, los trabajos iban a salir mejores y la industria iba a funcionar mejor. Con el impulso también de la educación gratuita y obligatoria, mucha más gente empezó a estudiar, la Fundación Eva Perón y digamos que la CGT también impulsó estas tecnicaturas, además de lo que son los estudios de ingeniero, de las universidades. También estas tecnicaturas aparecen, lo que hace que la gente pueda tener una salida laboral, digamos, ya sea mecánico, ya sea carpintero, no sí o sí trabajar en la industria. Entonces, ahí se formaron distintos oficios y la gente aprendió a hacer los diferentes oficios que necesitaban en ese momento y que obviamente se siguen necesitando. Y bueno, lo que se centró también es, como un aspecto también todo esto positivo, es que formaron a las personas en una identidad nacional, o sea, que las personas se identifiquen con el país, que se sientan arraigados, por así decirlo, atados a su patria, que quieran a su país, que luchen por la justicia en su país, por un país mejor y que todos estén bien. Bueno, en cuanto al estudio, negativamente, la educación, podemos decir que se politizó mucho la educación con las ideas peronistas. Podemos decir que hubo un adoctrinamiento a lo que fue el peronismo, a Evita y Perón como si fueran algo más que solo el presidente de la nación, como si fueran, por así decirlo, padres de la patria, creadores de todo. Se endiosó su figura. El peronismo se insertó de alguna manera en las cabezas de las personas por lo que es el adoctrinamiento, la figura del líder, la justicia social, también la educación de las cosas buenas que trajo en esta época, también trajo cosas malas, como distintas cosas como para mantener el régimen peronista y la idea en la República Argentina.
para poder seguir en el mando también. Y bueno, estas figuras se empiezan a ver en libros, se empiezan a ver en revistas, se empiezan a ver en las clases directamente, te la nombra el profesor y de a poco la idea peronista se va insertando en las generaciones futuras para mantener esto. Bueno, hubo mucho conflicto también en lo que es la iglesia, se dejó muy de lado a la iglesia católica, que estaba muy en contra no sé si muy en contra del peronismo, pero se le empezó a sacar por tensiones, por problemas, por ejemplo, lo que fue la prostitución es algo que se dejó legalizar, que la iglesia no estaba de acuerdo, las distintas pensamientos del régimen en contra de la iglesia que se fueron sacando de las escuelas, que antes eran muy importantes lo que es el catolicismo en las escuelas. Y bueno, aunque hubo mucha inversión educativa y en las universidades no eran de tan buena calidad y no fueron tan impulsadas como capaz la educación primaria, la secundaria. Y bueno, los problemas, las intervenciones políticas en las universidades también le daban traba al avance tecnológico y científico que podían tener en ese momento.